Vamos a hablar de unas bases gravables especiales. Entonces, dentro de esas bases gravables especiales, vamos a tener la del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de Vigilancia, autorizados por la Superintendencia, ¿vale? Entonces, ustedes esas bases gravables las van a poder encontrar dentro del mismo estatuto tributario. Perdón. Entonces les explico un poco. Hubo una modificación con la ley 1607 de 2012, en la cual los servicios integrales de aseo y cafetería de vigilancias autorizados por Supervigilancia van a tener una base gravable especial. Ellos solo van a pagar el IVA, no sobre el total del servicio que se presta, sino sobre el AIU. El AIU, que significa, a mí siempre se me olvida decir, imprevistos, utilidad y AIU. Sí, imprevistos, utilidad y administración. Siempre se me olvida la definición de la AIU, ¿vale? Entonces, esta base gravable trajo una condición, y es que la base gravable nunca, el AIU que se va a utilizar para calcular la base gravable, nunca podrá ser inferior al 10%, ¿vale? Entonces, una empresa que cumple con todos estos requisitos, por ejemplo, Casa Limpia, ¿cierto? Por poner un ejemplo, creo que es como la más común del mercado. Entonces, Casa Limpia va a prestar un servicio de aseo y cafetería a una empresa estatal por un valor de 80 millones de pesos. Entonces, si bien el servicio global son 80 millones de pesos, ellos dentro del contrato van a pactar un AIU. La norma en IVA dice que el AIU para el cálculo del impuesto, es decir, el AIU que se va a tomar como base, no puede ser inferior a el 10%. Ojo, estamos hablando para el tema del IVA. No quiere decir que el contribuyente o que la empresa pueda negociar un AIU inferior. Ellos pueden decir que su AIU es del 5%, es decir, el 80% ellos van a recibir por AIU el 5%, o el 2, o el 3, o el 15, o el 20. Solo que al momento de entrar a liquidar su impuesto sobre las ventas, como mínimo lo van a hacer sobre el 10. Si pactaron mayor al 10, pues se hará por el mayor valor. Pero si pactaron un valor menor, supongamos que dijeron que era el 5, entonces como mínimo lo van a calcular sobre el 10%. ¿Ya? Eso es lo que quiero hacer esa aclaración, porque mucha gente tiene esa duda. No, es que no se puede pactar por menos del 10. Claro que sí se puede pactar por menos del 10. La norma tributaria no se mete dentro de la esfera del derecho privado y dentro de la potestad de negociar que tienen los comerciantes. Lo único que le está diciendo es, usted puede pactar por menos del 10, pero mi impuesto me lo paga utilizando una base gravable del 10% como mínimo, ¿vale? Pero pues no lo va a calcular sobre todos los 80 millones de pesos, sino sobre el AIU, ¿vale? Entonces tenemos también servicios temporales autorizados por el Ministerio de Trabajo, perdón. Tenemos cooperativas y precooperativas de trabajadores asociados vigilados por Supersolidaria, por Supersolidaria, y también los prestados por sindicatos en desarrollo de contratos sindicales, ¿vale? Entonces, tengo aquí, la tarifa será del 16% en la parte que corresponde a la IU, y esto es interesante, ¿cierto? Resulta que esta norma tiene un pequeño error. Estoy buscando la norma, espera con ustedes. Hay muchas bases gravables especiales. Yo solamente les traigo dos porque tenemos un tema limitado, un tiempo limitado, pero pues ustedes pueden leer todo desde el artículo 477, desde el artículo, no me estoy diciendo mal, del artículo 447 en adelante, van a encontrar toda una serie de bases gravables especiales, ¿ya? Pero la que estamos explicando en este momento y la que me interesa comentarles es la base gravable que está en el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la discusión que hubo ahí? Porque si ustedes leen ese artículo 462-1, me hablaba de la tarifa será del 16%. Entonces, mucha gente empezó a decir, como el artículo, o aquí hubo un error, ¿se acuerdan que yo ayer les comenté que a veces cuando se hacen reformas tributarias se olvidan de reformular algunas normas necesarias para que en un futuro no hayan errores de interpretación ni errores
en la aplicación de las normas tributarias. Esta es una norma que tiene ese error. En principio, esta norma, ¿cierto?, nace con la ley 1607 de 2012. Pero recuerden que en 2010, con la ley 1819, se incrementa la tarifa general del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre las ventas, perdónenme, al 19%. Es decir, teníamos una tarifa general que era del 16 y ahora es del 19, ¿cierto? ¿Qué pasó? Cuando se hace este artículo en la ley 1607, en vez de colocar la tarifa será la general, pusieron la tarifa será la del 16%. Cuando nace la 1819, se les olvidó cambiar esa tarifa del 16%, es decir, la tarifa será del 19%. Entonces, este error generó alguna controversia, entonces muchas personas dicen, no, esos servicios, además de tener una base gravable especial, también tienen una tarifa especial, que es el 16%. No, la DIAN, y así lo ha reevaluado el Consejo de Estado y así lo ha decidido, ahí simplemente hubo un error de redacción. Hubo un error que no era lo que quería, no era la intención del legislador. La intención del legislador era decir que la tarifa será la tarifa general, sea cual fuere, independiente de cuántas veces cambie en el futuro. Ahorita es del 19, mañana puede ser del 20, pasado puede ser del 15 o después del 12. Siempre se entenderá que lo que me dice ese artículo 462-1 es que la tarifa aplicable será la tarifa general. Para este año, 19%. ¿Vale? Ahora, por eso aquí se los traía con este asterisco para explicarles ese tema. ¿Listo? Y pues lo que les había comentado de que no puede ser superior al 10%. Hay otra tarifa que de pronto no aparece dentro de la norma tributaria, perdón, hay otra base gravable que no aparece dentro de la norma tributaria, pero que es importante que ustedes la conozcan. La van a encontrar dentro del DUR tributario y es en los contratos de obra. Entonces, en los contratos de obra, la base gravable va a ser sobre la U. Entonces, los contratos de obra también se establece el AIU, Administración, Imprevistos y Utilidad. En esto de los servicios de aseo es sobre todo el AIU, En el contrato de obra pública en el contrato de obra en general es solo sobre la partecita de la U. ¿Ya? Entonces, yo puedo contratar la elaboración o la construcción de un rascacielos de 50 pisos que puede costar, no sé, imagínense, muchísimo dinero, ¿cierto? No sé, 1 billón de pesos. Pero la utilidad que va a recibir la persona que lo va a construir va a ser del 1%. Entonces el IVA se calculará sobre qué tasa, sobre qué base, sobre el 1% de ese billón de pesos que cuesta el rascacielos que se contrató, ¿vale? Entonces, seguimos con el siguiente hecho generador, que es el hecho generador en la venta u operación de juegos de suerte y azar. Entonces ya les dije, las loterías, el baloto, las rifas, los casinos, todo eso está posiblemente grabado con el impuesto sobre las ventas. Entonces, este es muy sencillo. Y lo vamos a explicar de forma muy rápida. Vamos a explicar aquí la causación, los responsables y la tarifa. Entonces, ¿cuál es la causación de este hecho generador en los juegos de suerte y azar? Entonces me dice que al momento de realizar la apuesta o al expedir el documento, el formulario, boleto o instrumento que da derecho a participar, ¿cierto? Entonces, si yo voy a una casa de apuestas que ahora se están volviendo famosas, ¿cierto? Betplay, Rushcore y otras más que hay. Entonces yo voy a una casa de apuestas y me está jugando Manchester contra el Chelsea. Yo digo, bueno, quiero apostarle 5.000 a que el Chelsea gana 3-1. Entonces, en el momento en que yo hago la apuesta, en ese momento se genera el impuesto sobre las ventas. Ahora, no estoy en una casa de apuestas, simplemente voy a un sitio de lotero en mi tierra. Acá en Bogotá pues uno casi no los ve, pero en Sucre, donde soy oriundo, todavía pasa el lotero por la calle. Recuerdo, mi abuelo era aficionado a comprar loterías y ya el lotero todos los días, casi que muy puntualito a las 5:10 de la tarde estaba pasando por la casa, entonces él compraba el quinto de lotería, le llaman allá la fracción. Entonces, ese documento, al momento de yo comprar esa fracción, se genera la obligación de pagar el impuesto sobre las ventas, ¿vale? ¿Quién va a ser el responsable? Pues el operador del juego. ¿Quién es el operador del juego? Eso depende de quién esté autorizado por Coljuegos
no sé, esa entidad ha cambiado tanto de nombre que no me acuerdo ahorita, creo que se llama Coljuegos. Ese va a ser el obligado, el responsable a presentar la declaración de IVA y pagar el impuesto a las arcas del Tesoro Nacional. ¿Y cuál va a ser la tarifa? Pues la tarifa va a ser la tarifa general. Aquí lo más interesante, digamos así, de este hecho generador es el tema de la base gravable, porque, como lo vamos a ver a continuación, hay bases gravables fijas para estos casos particulares. Entonces, normalmente en muchos juegos, en muchas actividades grabadas con el IVA, pues la base gravable va a fluctuar y va a depender de la venta que se está haciendo, del servicio que se está prestando. Aquí van a ver unas bases gravables fijas y las vamos a explicar a continuación. Entonces, mire, me dice, el valor de la apuesta y del documento formulario que dé derecho a participar. Eso para cuando estábamos hablando del ejemplo que yo les preguntaba, el ejemplo que yo les ponía, perdón, del partido en una casa de apuestas, ¿cierto? O puede ser el tema del baloto. Entonces yo compré el baloto, creo que ahora cuesta 5.700, 6.000 pesos, no sé cuánto cueste puntualmente. Entonces, ¿cuál es la base gravable? Pues el monto de la apuesta va a ser la base gravable. Pero si estamos hablando de algunos otros juegos de azar y de suerte, como son las tragamonedas, las mesas de juego y los juegos de bingo, van a tener una base gravable estándar y fija, así me lo dice la norma. Entonces vemos aquí otra base gravable especial para estos casos. Entonces me dice que, por ejemplo, en las tragamonedas vamos a tener una base gravable de 20 VTs mensuales. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que se presume de derecho, es decir, no admite prueba en contrario, de hecho, perdón, no admite prueba en contrario, que toda máquina tragamonedas va a producir mensualmente para el cálculo del IVA 20 VTs mensuales. Entonces aquí fluctúa la suerte, puede que a unos les vaya mejor, puede que a otros les vaya mal. Es decir, puede que mes a mes las máquinas tragamonedas que yo tenga en un casino sí produzcan más de los 20 VTs o produzcan menos de los 20 VTs. ¿Cuánto voy a pagar yo el IVA? Sobre 20 VTs. Es decir, ¿cuál será la base gravable? Siempre va a ser 20 VTs, sea que me produzcan más o menos. ¿No? Miren que la cifra está pactada a meses, es decir, está establecida en meses. Entonces, una persona que tenga una máquina tragamoneda, ¿cierto? Se supone que mensualmente le va a producir 712.000 pesos, vamos a hacerlo en 712.000 pesos redondeándolo, ¿cierto? Por 2 meses va a ser 1.424.000 pesos. Supongamos que tiene 20 máquinas tragamonedas, entonces por 20 máquinas tragamonedas que tiene, eso me da 28.480.000 pesos. A eso le voy a aplicar yo el 19% y se supone que ese casino o ese local, que obviamente está autorizado, porque recuerden que pues colocar estas máquinas tragamonedas sin autorización de Coljuegos da hasta prisión y además unas multas administrativas bastante grandes. Entonces, esa persona que tiene 20 máquinas tragamonedas, si declara de forma bimestral, le toca para pagar un IVA de 5.411.000 pesos por esas 20 máquinas tragamonedas, sea que los produzcan o no los produzcan, ¿vale? Quiero hacer esa aclaración. Aquí la base gravable va a ser fija. Lo mismo pasa para las mesas de juego, entonces entiéndase mesas de juego, blackjack, póker, no sé, todas las mesas de juego que hayan. Yo no soy muy así, pues me gusta el póker, pero nada más. Y tenemos para el tema de, bueno, aclaremos mesas de juego. Miren que la norma me dice, por cada una de las mesas de juego que haya en el casino. O sea, cada una de ellas se entiende que mensualmente produce, para calcular el impuesto sobre las ventas, 10.326.000 pesos. Y si estamos hablando del juego de bingo, se supone que mensualmente cada silla produce 3 VTs. No se extrañen que en un futuro nos toque jugar bingo de pie, porque como ya no hay sillas, entonces pues ya no habrá forma de calcular la base gravable, ¿no? Esto tiene su tema chistoso y anecdótico. De hecho, el primero que utilizó estas bases gravables especiales fueron los distritos en el tema del ICA.
El tema del ICA, por ejemplo, para los bares, se establecía que la base gravable se iba a determinar dependiendo del número de mesas que tuviera cada bar. En el tema de los moteles, se establecía que la base gravable dependía del número de camas que tuviera cada motel o residencia. Como no se podía tener un ejercicio serio, puntual, de cuántas personas entraban a utilizar esos servicios, pues entonces se establecían estas bases gravables fijas. ¿Vale? Hecho generador de la importación de bienes, ya para terminar con el último hecho generador que vamos a trabajar. Como vamos de tiempo, todavía nos falta media horita, perfecto. Entonces, también es muy breve y muy sencillo la importación. Lo primero que vamos a hacer, al igual que hicimos con todos los otros, es entrar a definir qué es una importación. ¿Vale? Entonces, el artículo 3º del decreto 1165 de 2019, ojo, esto no es el DUR tributario, esto es el Estatuto Aduanero Nuevo, ¿cierto? Entonces, en el artículo 3º ustedes van a encontrar definiciones que trae el Estatuto Aduanero, que trae pues todos los conceptos en temas aduaneros. Entonces, dentro de la definición encontramos qué se entiende por importación. Entonces nos dice, es la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. En muchas partes ustedes escucharán la expresión TAN. ¿Qué es el TAN? El TAN es el territorio aduanero nacional. Siempre que les hablen del TAN en estos temas, se están refiriendo a eso. Pero no solamente la introducción de mercancía procedente del extranjero, también se considera importación la introducción de mercancía procedente de zonas francas industriales de bienes y servicios al resto del territorio aduanero nacional, al resto del TAN. Es decir, para ponerles un ejemplo curioso, hay ciertas empresas que pidieron ser zonas francas especiales. Entonces, por ejemplo, Frito-Lay es una zona franca especial. Frito-Lay es el que vende todo este tema de frituras, papitas y todo ese tema, ¿cierto? Ellos solicitaron ser zona franca especial. Entonces, lo que sale de la empresa de Frito-Lay, de la fábrica de Frito-Lay, hacia Bogotá o hacia otro, se entiende que está haciendo una importación. Se entiende que es una importación. Sale y entra al TAN, al territorio aduanero nacional, ¿vale? Entonces, eso se entiende una importación. Dentro de las importaciones, ¿cuáles van a estar excluidas? Entonces vamos a encontrar en el artículo 428 del Estatuto Tributario. Entonces me dice que están excluidas, es decir, no están grabadas con el impuesto sobre las ventas. Entonces vamos a tener introducción de materia que va a ser transformada en desarrollo del Plan Vallejo. El Plan Vallejo es un plan, qué pena, discúlpeme, pero es que estaba un poquito como mal de la garganta, parece que me va a dar gripe. Entonces, introducción de materias que van a ser transformadas en desarrollo del Plan Vallejo. Como les dije, el Plan Vallejo es una ley, es un plan que tiene el gobierno nacional para generar empleo y para que se empiecen a introducir materia prima a Colombia para su producción y después su reexportación ya convertidas en en un producto final. Tenemos también lo destinado al servicio oficial de misión y los agentes diplomáticos consulares extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, todo lo que es el menaje, el equipaje que traen los agentes diplomáticos, los consulares extranjeros y las misiones técnicas extranjeras que visitan Colombia, se entenderá que no paga el impuesto sobre las ventas. Entonces, se viene a posesionar el nuevo embajador de Colombia, de los Estados Unidos en Colombia. Obviamente él se viene con su familia, se trae muy seguramente su vehículo, su menaje, todo su menaje se le llama eso, todas sus pertenencias se las trae, todo eso pues va a estar, eso es una importación, pero se considera excluida del impuesto sobre las ventas. El tema de armas y municiones que sean para la defensa nacional también se considera excluido del impuesto sobre las ventas. De hecho, aquí hay un caso muy curioso, solo para comentarles una anécdota. Hace mucho tiempo hubo una discusión que la terminó zanjando el Consejo de Estado, porque miren lo que dice la norma. La norma me habla de armas y municiones que se haga para la defensa nacional.
Entonces, pues la DIAN, al leer la norma, dijo, venga, creo que la policía colombiana compró unas armas y implementos de dotación para el SMAT, ¿no? Para el escuadrón antidisturbios, y entonces la DIAN dijo, venga, págueme el IVA. ¿Por qué? Porque pues aquí dice armas y municiones para la defensa nacional, y pues el escuadrón antidisturbios no utiliza armas para la defensa nacional, es para controlar el orden público interno. Entonces, de la lectura de la norma uno podría decir, sí, tiene razón, eso debería estar grabado con, esa importación debería estar grabada con el impuesto sobre las ventas, ¿vale? La importación temporal de maquinaria pesada para la industria básica que no se produzca en el país. Entonces, pongamos un ejemplo, estas máquinas gigantescas y grandes que se traen para la industria básica, como son la de la extracción del carbón, la extracción de minerales y petróleo, ¿cierto? Entonces las máquinas, esas retroexcavadoras inmensas que uno ve allá en el Cerrejón, esa importación de esas maquinarias que no tienen producción nacional está excluida del impuesto sobre las ventas, siempre y cuando sea importación temporal. Es una importación que se trae para utilizarla para un tiempo y que después va a salir nuevamente del país. Acá tenemos otros, como son maquinaria y equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o equipo no se produzca en el país, va a ser excluido el impuesto sobre las ventas. Entonces aquí obviamente pues hay que pedir ciertas certificaciones para acreditar que esa maquinaria que estoy trayendo no es producida en el país. Maquinaria industrial que no se produzca en el país, bienes y equipos que se efectúen en desarrollo de convenios o tratados y acuerdos internacionales para la cooperación. Entonces, no sé, todo, digámoslo así, los materiales y los bienes que se le donan a Colombia en virtud del Plan Colombia, que creo que todavía está vigente, entonces nada de eso estará grabado con impuesto, de impuesto al IVA. Maquinaria y equipo, con cierta destinación, con destinación para la reducción de emisión de carbono, tampoco estará grabada. Y tenemos quizás este, que es el que uno más utiliza, todos nosotros, ¿cierto? Son los bienes objeto de envío urgente o envío de entrega rápida, es decir, lo que uno conoce normalmente como el courier, ¿cierto? Tampoco estará grabado con el impuesto sobre las ventas. Pero entonces muchas personas no conocen cierta reglamentación sobre esto. ¿Qué pasa? A veces yo puedo entrar a Amazon, ¿cierto? Y compro un libro y de allá me lo envían y viene sin IVA y no hay ningún problema. Pero a veces no compro un libro, sino que compro 7 o compro 8, compro 10 libros iguales y ahí sí me lo retienen en aduana y a mí me llaman y me dicen, venga, que es que hay que pagar el IVA. ¿Por qué? Porque esto supera lo que se entiende el courier o un envío urgente o una entrega rápida. No solamente lo supera en valor de los $200, sino que también lo supera en cuantía. La norma solo me habla de valor, pero también hay que tener en cuenta el peso y la cantidad de bienes que se estén trayendo por el courier, ¿vale? Entonces sí, ustedes pueden comprar libros, pueden comprar electrónicos por internet y los traen desde otros países hacia acá hasta Colombia y no pagarán impuesto a las ventas. Ojo, los aranceles sí, no pagarán impuesto a las ventas siempre y cuando el costo sea inferior a $200. Si es superior a $200, hay que pagar el impuesto a las ventas, ¿vale? Tenemos otra limitación que me dice acá, no podrán aplicarse exenciones ni exclusiones del IVA en las importaciones de bienes cuando tengan producción nacional y se encuentren grabados con el impuesto sobre las ventas acá en Colombia, ¿vale? Entonces, esta prohibición es casi que de ley. Recuerden que, ¿qué pasa? Por un tema, el comercio exterior es cambiante y bastante voluble en el tema de los aranceles y de todos estos temas. Entonces, hay ciertas potestades que ya no las tiene el legislador, sino que se las cedió para poder establecer los aranceles y todo eso. Entonces, es una limitante donde me dice que si hay producción nacional y esos bienes que se producen nacionalmente son grabados con IVA, yo no puedo excluir o exonerar del IVA los mismos bienes que provengan de una importación, que provengan del extranjero, ¿vale? Y por último, pues hay que pedir esta certificación, que es lo que me acredita a mí de que ese bien no tiene producción nacional.
Antes la daba Incomex, ahorita esa función de dar esa certificación pasó al Ministerio de Comercio. Ojo, esta certificación es un error que tienen muchos exportadores. La empiezan a sacar cuando la mercancía llegó a puerto. No, esto se tiene que sacar con anterioridad a que usted haga el envío, ¿ya? Porque si la certificación sale con posterioridad, lo más seguro es que le cobren el impuesto sobre las ventas. La causación ocurre en un solo instante y es al tiempo de nacionalizar o al desaduanamiento. Nacionalizar es la palabra que trae la norma, y era el término que se utilizaba en la legislación anterior, en el anterior estatuto tributario. Ahorita se habla de una palabra porque no existe, digamos así, dentro del vocábulo español, que es el desaduanamiento del bien, que es la misma nacionalización. Es decir, cuando el bien llega y pago los aranceles y hago todo el proceso de nacionalización, en ese mismo instante tengo que pagar los tributos tanto aduaneros como el IVA, ¿vale? Y aquí me habla un poco de cómo se liquida el impuesto, pero ya lo vamos a ver en la base gravable, ¿vale? Entonces, cada vez que se nacionaliza el bien, se hace la declaración. Entonces, ustedes van a decir, bueno, pero hay casos donde no se está haciendo así. Por ejemplo, las grandes empresas automotrices, por ejemplo, Renault puede traer, no sé, un lote de 1000 vehículos y no paga el IVA al momento en que llegan a puerto. ¿Por qué? Porque ellos tienen un permiso especial donde esos 1000 vehículos no llegan al TAN, esos 1000 vehículos llegan a su zona franca. Entonces ellos llegan al puerto de Buenaventura los mueven hasta las zonas francas que tengan acá en Bogotá o en cualquier ciudad, ¿cierto? Entonces entienden que esos productos no ingresaron al TAN, por ende no hay todavía la obligación de nacionalizarlos. Cuando salgan de esas zonas francas es que se hacen las respectivas nacionalizaciones y pues se podrá hacer de forma individual. Esto evita que uno tenga que pagar un IVA sobre los 100 carros que trajo inmediatamente. No, cada vez que lo voy vendiendo, lo voy sacando de mi zona franca hacia el TAN y voy nacionalizando y pues esto aminora costos, ¿vale? Y además me da caja, más que todo. La base gravable. ¿Cómo es el cálculo de la base gravable? Entonces me dice el artículo 459 que la base gravable sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas en el caso de las mercancías importadas será la misma que se tiene en cuenta para liquidar los derechos de aduana adicionados con el valor de este gravamen. Aquí hay un pequeño ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que yo voy a hacer es el valor de la mercancía. En los términos ICONTER, que son los términos de establecer el valor de las mercancías que se exportan o importan, existen varios términos. El que se utiliza normalmente para el cálculo de esto es el valor FOB de la mercancía. ¿Qué significa FOB? Significa free on board, libre a bordo, es decir, cuánto me cuesta poner la mercancía dentro del bote, ¿no? No traerla a puerto, ese es otro concepto. Entonces, la mercancía FOB, el valor FOB de la mercancía fue de $10,000, es decir, lo que me costó a mí comprar la mercancía y todos los gastos atinentes a ponerla en el bote, free on board, libre dentro del bote que la va a traer hasta Colombia. Entonces, a este valor le voy a calcular los aranceles. Aquí simplemente estamos poniendo un ejemplo. Supongamos que esa mercancía que estoy trayendo tiene un arancel del 6%, entonces voy a tener que pagar en aranceles 600 pesos. ¿Cómo se calcula el IVA? El IVA voy a coger y voy a sumar estos dos valores, ¿cierto? Entonces, el IVA no lo voy a calcular sobre este. No, esto es un error. El IVA lo voy a calcular, vamos a borrar todo, ya eso se ve un amarracho. El IVA yo lo voy a calcular de la suma de este más este, y eso es lo que le voy a aplicar el IVA. ¿Ya? Si ustedes ven, no es el IVA de $10,000, sino es el IVA de $10,600. A eso es lo que le voy a aplicar el 19%. Ahora, como estamos hablando de un producto que viene desde el exterior, ¿cierto?, hacia Colombia, en el tema de la base gravable se generaron algunas dudas cuando el producto no viene del exterior, sino que está en una zona franca colombiana y va a ingresar al TAN. Entonces, cuando va a ingresar al TAN, por eso la DIAN sacó este concepto, y en este concepto me van a explicar cómo se hace el cálculo de esa base gravable cuando estamos hablando de un bien que viene
que no viene del exterior, sino que viene de una zona franca a introducirse al TAN, ¿vale? Responsables del impuesto sobre las ventas. Entonces, ya vimos los hechos generadores, ya vimos la tarifa, en cada uno de los casos, pues ya saben cuáles son las tarifas, cuál es la base gravable, cuál es la causación, ya vimos los elementos del tributo. Entonces vamos a hablar ahorita en particular del sujeto pasivo, entiéndase el responsable. ¿Quién va a ser el responsable del impuesto sobre las ventas? El responsable del impuesto sobre las ventas va a ser, en principio, los comerciantes, indistintamente la fase de producción o distribución. Y quien realice actos habituales de comercio. Entonces, pongo un ejemplo, ¿cierto? Recuerdan que ayer yo decía, si yo le dono un vehículo a mi hijo, eso posiblemente esté grabado con el impuesto sobre las ventas. ¿Por qué le decía posiblemente? Porque aquí me está diciendo la norma que tiene que ser un comerciante o una persona que realice habitualmente actos de comercio. ¿Vender un vehículo está grabado con el impuesto sobre las ventas? Sí, claro que está grabado con el impuesto sobre las ventas, ¿no? Pero yo tendré la obligación de cobrar el impuesto y pagarlo siempre y cuando lo haga de forma habitual. Pero si yo tengo mi vehículo de segunda y lo vendo porque voy a comprar otro, yo no me dedico habitualmente a comprar y a vender vehículos. Simplemente estoy vendiendo un activo fijo que tenía, entonces en ese caso no se generará el impuesto sobre la venta. Pero si ya yo lo hago de forma habitual, muy seguramente yo seré responsable del impuesto sobre las ventas. Aquí hacen unas apreciaciones puntuales, por ejemplo, en el caso de la venta de aerodinos. ¿Cuáles son los aerodinos? Pues básicamente la definición es todo vehículo básicamente que vuele, entiéndanse aeroplanos, bimotores, helicópteros, ¿cierto? Todo lo que son aeronaves, perdonen, todo lo que son aeronaves van a generar el impuesto sobre las ventas. Y aquí sí hay una excepción a lo que les acabo de decir. Aquí tendrá que generarse el impuesto y tendrá que pagarlo, sea que yo soy comerciante de aerodinos o sea que yo hice una venta ocasional, ¿ya? Entonces, no sé, yo tenía un helicóptero y pues me aburrí de ese helicóptero, lo vendo. Cuando lo vendo tendré que cobrar el impuesto sobre las ventas y tendré que pagar como responsable ese impuesto sobre las ventas. Podrán ser pocos los casos que conozcamos que tengan un vehículo de estos para su transporte, pero pues si llegara a ser el caso, en ese caso, esa venta ocasional sí tiene que estar grabada con el impuesto sobre las ventas y yo me vuelvo responsable para esa venta. Tenemos pues otros responsables, los prestadores de servicio y los importadores, obviamente, es decir, las personas que realizan el hecho generador del impuesto sobre la venta. Pero entonces este artículo es muy conveniente porque se usa para explicar eso. No quiere decir que siempre que yo realice el hecho generador del impuesto sobre las ventas me voy a volver responsable. Si estamos hablando de ventas, solo será responsable el que lo haga de forma habitual. Si estamos hablando de prestadores de servicios, si yo me dedico a prestar servicios, ¿ya? Pero si es muy esporádico, o si fue una sola vez en el tema de las ventas, pues no seré responsable. Ya conociendo un poco los responsables, ahora vamos a entrar a ver quiénes son responsables del impuesto sobre las ventas. Y este tema, yo digo que con el cambio normativo que tuvo la 2010 se hace un poquito complejo de explicar porque uno no alcanza a notar las diferencias. Antes, ¿se acuerdan? Muchos de ustedes seguramente teníamos un régimen común y un régimen simplificado. Ahorita la cosa es lo mismo, pero le cambiaron de nombre, solamente que complicaron un poco el tema, porque vamos a hablar de responsables de IVA y no responsables de IVA, pero en el fondo todos son, los que vamos a mencionar ahorita, son responsables. ¿Por qué son responsables? Porque todos me hacen el hecho generador. Solamente que estas personas que me hacen el hecho generador, algunos son responsables de las obligaciones de declarar, facturar y todo lo demás, y otros no tendrán estas obligaciones, que era lo que antes hacía el régimen común y el régimen simplificado. Muy seguramente ustedes saben de sobra este tema de régimen común y régimen simplificado,
pero resulta que la norma cambió en forma sutil, pero de fondo. Es decir, son pequeños cambios, pero que al final tienen muchísima relevancia. Entonces, lo que antes encontrábamos dentro del artículo 499 del Estatuto Tributario, ahorita lo vamos a encontrar dentro del parágrafo tercero del artículo 437, que es el mismo artículo que me habla de los responsables que vimos anteriormente. Entonces, este artículo me define quién va a ser un responsable y quién es un no responsable. Es decir, quién va a ser un régimen común y quién es un régimen simplificado como lo manejábamos anteriormente. A diferencia del artículo anterior, del artículo 499, el artículo 499 no me definía en concreto quién era régimen común, porque se presumía que el régimen común era la regla general, es decir, todo aquel que me hiciera alguno de los hechos generadores era régimen común. Excepcionalmente, una persona que haga uno de los hechos generadores que estudiamos sería régimen simplificado. Este artículo cambia toda esa concepción y se saca desde su lectura. De hecho, voy a sacar por aquí el artículo 499 anterior, hoy ya derogado. Entonces, miren cómo decía antes el 499, ¿quiénes pertenecen a este régimen? ¿Y cómo se llamaba esto? El régimen simplificado. Ahora el parágrafo no empieza así, dice, quienes realicen actividades gravadas con el impuesto. ¿Qué son quienes realicen actividades gravadas con el impuesto? Pues responsables del IVA. Esos son. Entonces, la regla general, ya me la pacta el artículo y me dice, todo aquel que me realice cualquiera de los 5 hechos generadores es responsable de IVA. Con excepción de quienes, entonces viene la norma y dice, con excepción de las personas naturales, comerciantes y artesanos, que sean minoristas o detallistas. Entonces, primera condición, que esa persona natural ejerza el comercio o que ese artesano venda al por menor, al detalle, el minorista. Entonces, si es una persona que vende al por mayor, ya no podrá ser no responsable, ya será un responsable del impuesto sobre la venta, ya será un régimen común el impuesto sobre las ventas. Pero miren otro dato importante que me trae este artículo. ¿De quién me habla? Me habla de las personas naturales. Es decir, solo las personas naturales, en principio, van a ser no responsables del impuesto. Y les digo en principio porque esta norma, por otra norma que trae el régimen simple, cuando veamos régimen simple, que creo que también los voy a acompañar en ese tema, se van a dar cuenta que sí hay una excepción. Puede haber una persona jurídica que realice actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas y sea un no responsable. Aun cuando el parágrafo 3 del artículo 437 me dice que solo van a ser las personas naturales. Entonces, digamos, personas naturales que sean comerciantes, que sean artesanos, pero que además ejerzan su actividad al minoreo o detallistas. También pueden ser los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios. Entonces, servicios en general, siempre y cuando cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones. Las condiciones muy seguramente ustedes ya las vieron en el 499 y las conocen de vieja data, pero tuvieron cambios. Voy a leerles el numeral 1 de lo que decía antes el 499 y lo vamos a comparar con el numeral 1 de lo que dice hoy el parágrafo tercero del artículo 437. El numeral 1 de anterior me decía lo siguiente, decía que el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferior a 3.000 VTs. Vamos a leer el de ahora, textual, porque ahí en la diapositiva no lo ven tal cual como está. Entonces vamos a leerlo. Que el año anterior o el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VTs.
¿Notan un cambio? Claro que sí. Hay 4 palabritas nuevas, 5 palabritas nuevas, 6 de hecho, o en el año en curso. Entonces, antes me hablaba del año anterior, ahora no solamente me habla de que mis ingresos sean inferiores a 3.500 VTs el año anterior, sino también el año en curso. Entonces, miren esto, que tiene bastante relevancia, y es que yo a lo largo del año 2020 me puedo volver responsable del IVA. Y esa responsabilidad del IVA empezará dentro del año 2020. Antes no era así. ¿Qué pasaba antes? Supongamos que estamos bajo la legislación anterior, artículo 499, y estamos en el año 2020. Hoy yo tuve ingresos por actividades grabadas de 3.000 millones de pesos. ¿Superé las 3.500? Claro que sí, superé las 3.500. Supongamos que yo vendía sillas y hoy se me apareció la Virgen y un señor me compró 10.000 sillas y me pagó 3.500 millones de pesos. Entonces ya superé el tope. ¿Qué tenía que hacer yo para pasarme a régimen común? Pues me pasaba a régimen común, como se le llamaba antes. ¿Cuándo? El 1 de enero de 2021. Y el 1 de enero de 2021 empezaba a cumplir mis obligaciones del régimen común o del responsable del IVA, y es a emitir factura, a declarar IVA y a pagarlo, ¿no? Y a llevar una contabilidad, y llevar una cuenta especial dentro de mi contabilidad que se llama IVA pagado, ¿cierto? Entonces, así era antes. Pero con este cambio normativo, como me habla de que no solamente es el año anterior, sino el año en curso, entonces yo tendré que estar muy pendiente de mis ingresos mes a mes. Porque si el mes de mayo, si la sumatoria de mis ingresos de lo que va corrido en el año, desde el mes de enero hasta el mes de mayo, llega a 31 de mayo y yo superé las 3.500 VTs, ¿qué quiere decir? Que me tengo que pasar a régimen común, hoy responsable de IVA, dentro de este mismo año. Y mucha gente tiene una concepción errónea de temas que mencioné en la charla pasada, que me mezclan IVA con renta, IVA con retención en la fuente, IVA con consumo, IVA con impuesto al patrimonio. Normalmente el error más común que tenemos es que mezclamos cualquier impuesto con renta. No sé, creemos que como renta es la madre de los impuestos, entonces de ahí nace todo. No, eso es un error. Eso es un error. Cada impuesto tiene su regulación independiente, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pero es que la norma dice que me tengo que pasar el próximo periodo. Y el próximo periodo inicia desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Y yo, venga, ¿cómo así? ¿Dónde dice eso? Sí, así lo dice en renta. ¿Cuál es el año fiscal? El año fiscal va del 1 de enero y yo tiene toda la razón. Pero usted me está hablando de renta. Los periodos en IVA son diferentes. Los periodos en IVA son bimestrales, cuatrimestrales o anuales, como ya les dije. Entonces, si usted superó el tope de las 3.500 VTs el 31 de mayo, ¿cuál es su periodo? No sé, hay que hacer un estudio del artículo 600 que más adelante lo vamos a ver. Porque usted tiene que clasificarse y determinar si usted es bimestral, cuatrimestral o anual. Dejemos bimestral y cuatrimestral, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los periodos normales? Hagamos un ejemplo normal del periodo bimestral, ¿cierto? Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, superé tope en mayo, junio, ¿cierto? Entonces, como viene mayo, junio, ¿cuál es mi siguiente periodo? Julio, agosto. ¿Qué quiere decir? Que en los 30 primeros días, desde que cumplí el término, si ya ustedes vieron RUT hay una obligación de actualizarlo los 30 primeros días siguientes a la fecha en que ocurrió la situación, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener todo el mes de junio para actualizar mi RUT y decirle, venga, señores Dian, yo ahorita soy un responsable del impuesto sobre las ventas.
y tendré que presentar mi declaración de IVA en el periodo en que me encuentro. Bueno, perdón, aquí corrijo. El siguiente periodo. Pues, ¿cuál es mi siguiente periodo? Mi siguiente periodo es el que comprende de julio a agosto. Si soy bimestral, ¿vale? Por eso hago la aclaración, si soy bimestral. Ahorita voy a entrar a explicar cómo determino si soy bimestral, si soy cuatrimestral. Entonces, miren ese cambio puntual que tuvo la norma, que es sumamente trascendental. ¿Ah? Entonces, por eso yo aquí les pongo los dos valores. Les pongo el valor en VT de los 3.500, ¿cierto? Para el 2020 y el valor para el 2019. Porque tenemos que tener en cuenta esos dos valores para poder decirle a una persona, usted se tiene que volver responsable o se puede seguir siendo un no responsable, ¿vale? Otro tema interesante que hay que explicar aquí. La norma me habla de ingresos por la realización de la actividad. ¿De qué actividad me está hablando? De la actividad grabada. ¿Grabada con qué? Con el impuesto sobre las ventas. ¿Cómo sé si mi actividad está grabada? Revisando todos los artículos que nosotros vimos. Si es un servicio, voy al artículo que me habla de los servicios excluidos. Si es un bien lo que vendo, voy al artículo que me habla de los bienes excluidos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo. Un señor contribuyente, digámoslo así, un médico. No, pongamos un transportador de carga, ¿cierto? Perdón. Entonces, un transportador de carga. Un transportador de carga, por transporte de carga, perdónenme. Qué problema. Pluma, listo. Por transporte de cargas tiene ingresos de 100 millones de pesos. ¿Cierto? 100 millones de pesos. Transporte. Y el señor tiene un pequeño establecimiento de comercio, un supermercado, ¿cierto? En el cual tiene ingresos por 100 millones de pesos también. Total de sus ingresos a lo que va a la fecha, es decir, a hoy mayo 21 o 22, 21, 200 millones de pesos. Les preguntaría a ustedes, ¿este señor se tiene que volver régimen común o irresponsable porque me está superando este valor? Hay que leer la norma. La norma me habla de quien tenga ingresos por la realización de una actividad grabada. Entonces, como el transporte de carga no está grabada, para calcular estos 3.500, yo no tengo en cuenta estos 100. Entonces, ¿cuáles son los ingresos que lleva hasta la fecha el señor? 100, no son 200. 100 está por debajo de esto, sí. Entonces el señor sigue siendo un no responsable, ¿vale? Miren que cada uno de esos artículos me habla de actividad. ¿Cuál actividad? La actividad grabada. Entonces lo que yo tengo que partir es de estar consciente de que al que le voy a hacer este estudio realiza una actividad grabada, porque si no realiza una actividad grabada no es necesario hacerle el estudio, porque él no tiene nada que ver con el impuesto sobre las ventas, ¿vale? Entonces, máximo un solo establecimiento de comercio donde realice que nuevamente lo mismo, la actividad grabada. Volvemos al mismo señor. El señor tiene esto que es una cafetería. Y sigue acá con su tienda. ¿Cierto? ¿Cuántos establecimientos de comercio tiene? Tiene 2, efectivamente. ¿En cuántos de ellos realiza una actividad grabada con el impuesto sobre las ventas? En solo 1. Acá hace una actividad grabada con otro impuesto que es el impuesto al consumo. Por ende, a pesar de que tiene 2 establecimientos, sigue siendo un no responsable. ¿Vale? Que no sea usuario aduanero, ok, que no sea ni importador ni exportador. Si empezaste a exportar, te tienes que volver responsable. ¿Ah?
que no celebre contratos de venta de servicio por valor superior a 3.500. Entonces, miren que acá me estaba hablando de ingresos, es decir, todos los ingresos que llevo hasta el momento o todos los ingresos que tuve el año anterior. Aquí me habla de la celebración de un solo contrato. Entonces, si a mí llega la gobernación de Boyacá y me dice, te voy a dar un contrato para que me asesores en temas tributarios por valor de 200 millones de pesos y lo vamos a firmar hoy o mañana 22. Esa es mi firma más o menos. Entonces, antes de yo celebrar ese contrato, como ese contrato supera esta cifra, yo tengo que volverme responsable del impuesto sobre las ventas. ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando de un contrato. Aquí ni siquiera se está hablando de que me lo hayan pagado. Me lo van a pagar mes a mes. De hecho, como ya el año va avanzado, puede que parte del contrato de los 200 millones de pesos me lo paguen el otro año. Aquí no me importa eso, no me importa cuándo me lo paguen. Lo que me habla la norma es de la celebración. Si el contrato que se está celebrando es superior a 3.500 VTs, tengo que volverme régimen común, hoy responsable del impuesto sobre las ventas. Ahora, supongamos que el contrato fue solo de 100, pero antes de que se acabara el año en curso o el periodo, me adicionan el contrato en 200 millones de pesos más. O sea que el total del contrato es 300. Hay un concepto de la DIAN que dice que en ese momento en que hay la adición se entiende que el contrato en un todo fue por 300 millones de pesos, o sea que superaba las 3.500 VTs. Entonces, claro, como uno no es brujo y uno no podía suponer que le iban a adicionar el contrato, pues entonces cuando le adicionen el contrato y el contrato supere ese tema, antes de firmar la adición, vaya y vuelva a ser responsable del impuesto sobre las ventas, ¿vale? Así vuelve a ser responsable del impuesto sobre las ventas. Un cambio importante. Con una sentencia de la Corte Constitucional y así lo avala un concepto de la DIAN, bueno, la DIAN no tiene que avalar las sentencias de la Corte Constitucional por concepto, mal sería. Un concepto de la DIAN recoge una sentencia que estableció que pues es lógico que si todos los otros ítems me están hablando de actividades grabadas, yo no puedo darle una connotación diferente al tema de las consignaciones bancarias e inversiones financieras, porque antes lo tenía. Más o menos como desde el año 2000 hasta el año pasado, la lógica de la DIAN era que las consignaciones bancarias no tenían en cuenta que fueran por actividad grabada o no. Es simplemente, usted vende lapiceros, los lapiceros están grabados con IVA, usted me movió en su cuenta más de 3.500 VT, usted es régimen común. Esa era la concepción que teníamos anteriormente. La Corte Constitucional dijo, no señor, esta norma es constitucional, pero tiene una constitucionalidad condicionada. Es decir, va a estar condicionado a que se interprete de esta forma. Y la Corte dice que estos valores se tienen que entender de la actividad grabada. Es decir, que esa consignación fue de la actividad grabada. Porque antes podía ocurrir un caso muy sencillo. Yo tengo una pequeña tienda y la tienda me producía 20 millones de pesos al año. Pero resulta que en el año 2019 vendí mi casa y la vendí en 300 millones de pesos. Y esos 300 millones de pesos me los consignaron a mi cuenta bancaria. Entonces, estoy superando este tope. Entonces me tenía que volver régimen común. Hoy, responsable. Entonces la Corte dijo, no, no es así. ¿Cuánto es el ingreso que tiene el señor? ¿Cuánto es el movimiento bancario que tiene importante para estos requisitos? 20 millones de pesos. ¿Está por debajo de las 3.500? Está por debajo de las 3.500. Entonces no hay obligación de que el señor se pase a régimen común, ¿vale? O ir no responsable. ¿Listo? Por último, vamos a borrar todo eso que he puesto. Por último, y muy importante tener en cuenta lo que me dice el parágrafo 3 y 5 de, bueno, el parágrafo 3 es el que estamos leyendo, claro, el parágrafo 5 de este estatuto y el parágrafo 4. Aquí hay un error en la diapositiva, que bien, les pido excusa, aquí es el 4, ¿vale? Se me fue mal al digitar. Entonces, el parágrafo 4 y el 5 me dicen,
El 5. Los límites de que trata el parágrafo 3, es decir, todos estos valores, ¿cierto? Este y este, serán de 4.000 VTs para aquellas personas para aquellas personas naturales que deriven sus ingresos de contratos estatales. Entonces, si estamos hablando de una persona que todos sus ingresos provienen de un contrato estatal, ya no tengo en cuenta las 3.500, sino que tendré en cuenta las que no supere las 4.000 VTs. Y acá que el contrato que celebre no esté por debajo de 3.500, sino que esté por debajo de 4.000 VTs. Entonces retomo ahora el contrato que firmé con la Gobernación de Boyacá. Para yo serme responsable, ese contrato que firmé con la Gobernación de Boyacá tiene que ser de un valor superior a 142 millones de pesos. Que eso serían 142.428.000. ¿verdad? Porque ya el tope va a ser diferente, porque ya esto es una persona que realiza actividades con el gobierno, que la mayoría de sus ingresos provienen de la actividad estatal o de contratos celebrados con el gobierno, ¿vale? Y por último, me dice que no serán responsables del impuesto sobre las ventas, y está el parágrafo 4, los contribuyentes que pertenezcan al régimen simple de tributación cuando únicamente realicen las actividades del numeral 1 del artículo 908. Un contribuyente que siendo responsable de IVA cancela el establecimiento de comercio y no sigue generando ingresos, ¿qué pasa con el saldo de inventario grabado? ¿Qué pasa con el saldo de inventarios grabados? Pues el señor, antes de cancelar su establecimiento de comercio, tiene que enajenar ese inventario grabado, ya sea que él se lo venda a una tercera persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues si no se queda, pues salvo que él decida quedarse con ese inventario para su uso diario, puede ser, lo puede hacer, ¿ya? Pero pues lo más lógico es que cuando ya yo tomo la decisión de dejar de ser comerciante, ¿yo qué hago? Normalmente lo que hace uno es vende el establecimiento de comercio. Y si no puede vender el establecimiento de comercio, pues por lo menos vende el inventario. Y recuerden que la venta de este inventario va a generar impuestos sobre las ventas, ¿vale? Ahora, si estamos hablando de que listo, ya él vendió su inventario, canceló su cámara de comercio, lo más conveniente es que si ya el señor no se va a dedicar más al impuesto sobre las ventas, de pronto se va a pensionar o se va a dedicar a su retiro y de pronto tiene otros ingresos no relacionados con el impuesto sobre las ventas, no grabados con el impuesto sobre las ventas. Por ejemplo, un ingreso no grabado con el impuesto sobre las ventas, el arriendo de bienes inmuebles para vivienda. Entonces, digamos que en su larga vida como comerciante, el señor compró 3 casitas, esas casitas las tiene arrendadas y de eso va a vivir ahorita en su retiro. Ok, ¿qué le aconsejo? Que vaya a la administración y haga un cese de actividades. Es decir, es muy sencillo, simplemente se acerca a un punto de contacto, dice, mire, yo cancelé mi cámara de comercio, yo ya no soy comerciante, ya mi actividad económica es pensionado o rentista de capital, una actividad económica que sea excluida del impuesto sobre las ventas, y ahí pues ¿qué se le hace? Se le quita la responsabilidad. Entonces le dice, listo señor, ya usted no tiene que empezar a presentar más declaraciones de IVA ni todo el tema pertinente, ¿vale? Pero el inventario lo tiene que enajenar antes de hacer la cancelación, porque se supone que ese inventario va a causar impuestos sobre las ventas, ¿vale? ¿Cómo actúa la persona de esa pregunta? Es muy buena, Vanessa. Como les dije, yo creo que yo voy a acompañarlos a ustedes en el régimen de tributación simple y ahí les voy a dar una respuesta más de fondo. Pero en principio te puedo decir que si tú eres responsable del impuesto sobre las ventas, salvo el numeral 1 del artículo 908 que lo mencioné al finalizar la charla, ¿cierto? Que son los que son del régimen simple, pero que tiene una pequeña tienda, mini mercado o peluquería, que la norma me aclara diciendo que ellos no son responsables, o sea, ellos no tienen nada que ver con el impuesto sobre las ventas. Si tú estás dentro de los otros numerales, del 2 al 4, que me contempla el artículo 908, que me hablan de servicios profesionales, que me hablan de ventas al por mayor, que me hablan de transporte, que me hablan de otros servicios, ¿cierto? Si tú estás dentro de esos, tu trámite con el IVA va a ser igualito. ¿Cuáles son las diferencias? Uno,
que ya no vas a presentar declaraciones de IVA ni bimestral ni cuatrimestral, solo vas a presentar una declaración de IVA anual. Y eso lo vamos a ver en las próximas charlas, ¿vale? 2, que te van a practicar rete IVA, a diferencia de que la mayoría de ingresos que tiene el régimen simple no se les practica rete IVA, ¿vale? Pero no te preocupes, más a fondo vamos a responder tu duda sobre todo ese tema de cómo es el régimen simple y el IVA, porque primero pues quiero que escuchemos cómo es el régimen simple y después sí tratamos de acoplar cuáles son sus diferencias y cuáles van a ser sus implicaciones, ¿vale? Pero las dos que te puedo dar en principio son esas que te comenté. Una sola declaración anual de IVA con un pago anticipado de los IVAs, pero no son declaraciones, sino son pagos anticipados, ¿vale? Entonces, el que opte por el régimen simple y sea responsable de IVA va a presentar una sola declaración de IVA. Un servicio especial de transporte sí tiene el gravamen de IVA, como ya lo comenté y se los especifiqué. El servicio especial de transporte de pasajeros, que no es un servicio público, sí está gravado con el IVA. Los negocios que son responsables del impuesto al consumo no tienen responsabilidad de IVA y si cumplen los topes tendrían obligación de renta. ¿Este valor que paga de consumo es deducible en renta? Muy buena pregunta. Entonces, primera respuesta. Si te dedicas única y exclusivamente a los restaurantes, ¿cierto? Solo tendrás la responsabilidad de impuesto al consumo. Esto trae unos pros y unos contras. Recuerden que el impuesto al consumo es un impuesto de tarifa, es un impuesto de liquidación plana. ¿Qué quiere decir esto, liquidación plana? Aquí no hay deducibles, aquí no hay descontables, aquí no hay costos, aquí no hay gastos. Usted vendió 1000 a 1000, paga 8 y ya. Entonces, ¿qué pasa con todos los IVAs que paga ese señor para invertirlos en el restaurante y para después vender los productos? Pues básicamente se vuelven un mayor costo del producto y sobre eso el consumidor final es el que termina pagando ese mayor costo del producto y el que termina pagando ese 8%. No tiene ninguna responsabilidad de impuesto sobre la renta, ¿vale? Ahora, si el señor además de tener un restaurante me hace otras cosas con actividades grabadas, digámoslo, por ejemplo, yo no puedo hacer asesorías, pero solamente vamos a poner de ejemplo, yo soy funcionario público, ¿cierto? Si yo monto un restaurante y supero los topes, pues seré responsable del impuesto al consumo. Voy de la DIAN y me dedico a dar asesorías que están grabadas con IVA, entonces posiblemente yo pueda ser responsable del impuesto sobre las ventas por el tema de las asesorías, responsable del impuesto al consumo por el restaurante, ¿vale? Porque como les digo, son impuestos diferentes. Si cumple topes, ¿tendría la obligación de declarar renta? Claro que sí. Recuerden que los topes de renta son completamente diferentes a los topes de IVA y a los topes de consumo. De hecho, el tope de renta es más bajo. El tope de renta parte de 1.400 VTs, que eso más o menos son unos 47 millones de pesos, ¿vale? Los bienes indicados en el numeral 1 del decreto 551 del 2020 se consideran excluidos o exentos, este último con derecho a devolución. Muy buena pregunta. El decreto 551 de 2020, por ahí lo debo tener, ahorita lo abro y no tengo una precisión, es un decreto que estableció qué bienes van a ser exentos del impuesto sobre las ventas. Ojo, no excluidos. Vamos a leerlo. Voy a tratar de buscarlo aquí de forma rápida. No sé si ustedes pueden ver mi pantalla, creo que no pueden ver esto, pero lo que estoy es buscando simplemente aquí tengo todos esos decretos. Normativa. Decretos. Y aquí está, bienes exentos, sí, ya lo tengo con título y todo porque sé que son bienes exentos. Entonces, esto es importante que lo lean. Voy acá para que ustedes lo puedan ver, creo que tengo que decir que dejar de compartir pantalla y ahora aquí pongo el decreto. Listo, ¿ya lo están viendo? ¿Me confirma la doctora Sandra? Le agradezco. Sí, señor, ya se ve. Listo, entonces mira el título. El título me lo dice todo. Me dice, bienes cubiertos por la exención del impuesto sobre las ventas. Entonces ya que me está diciendo que son exentos, no excluidos, exentos. Y otra pista que me da para determinar que son exentos
Vamos a leerlo. Hay una cantidad, son casi 200, creo. Yo por acá creo que resalté un detalle importante cuando leí este decreto. Aquí está. Parágrafo 1. Los saldos a favor generados en las declaraciones tributarias de impuestos sobre las ventas podrán ser imputados en las declaraciones de impuestos de periodos siguientes, pero en ningún caso podrán ser objeto de devolución y compensación. Eso me reafirma, otra cosa, me reafirma, sí son exentos. ¿Y qué voy a hacer yo con los descontables que me quedaron al momento de comprar la materia prima para producirlos y venderlos? Pues me va a quedar un saldo a favor. ¿Qué voy a hacer con ese saldo a favor? Este saldo a favor no va a ser susceptible de devolución o compensación. Lo que me va a servir es para aminorarme el impuesto a pagar en mis siguientes declaraciones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese saldo a favor? Me queda un saldo a favor de 1.000.000 de pesos. En la siguiente declaración me toca pagar 500. ¿Qué hago? Arrastro ese saldo a favor. ¿Cuánto tengo ahora de saldo a favor? 500. Y así lo voy utilizando. Es decir, con estos saldos a favores solo se van a poder imputar, no solicitar en devolución y compensación. Pero para responder tu pregunta, es un bien exento. Son bienes exentos, ¿vale? Son bienes exentos. Esos valores accesorios, acarreos, instalaciones, entre otros, se contabilizan como un mayor valor del ingreso. Sí, te soy sincero, esa es una muy buena pregunta. Yo soy abogado, soy tributarista, manejo un poco el tema contable, pero digamos que ahí sí me corchas un poco. Entendería yo que sí, en principio sí sería un mayor valor del ingreso, pero no sé qué tratamiento contable se le daría. La próxima vez que nos encontremos voy a estudiar el tema y te tengo la respuesta, Vanessa, ¿vale? Porque ahí sí no manejo muy a fondo el tema contable y cómo se registraría, pero yo consideraría que sí, ¿vale? La base del IVA es la utilidad. ¿La utilidad en qué casos? La base del IVA va a ser la utilidad para los contratos con AYU en temas de construcción, es decir, en los contratos de obra, ¿vale? En los contratos de obra. Si estamos hablando en contratos de servicios de aseo, de seguridad y vigilancia de los que vimos, la base es todo el AYU. En el contrato de obra sí se hace la especificación que va a ser la U solamente, ¿vale? Y no hay limitación en cuál va a ser la U. A diferencia que en los contratos de aseo y vigilancia, si se le pone una limitación, me dice, el ayuno para pagarme mi impuesto al Estado no puede ser inferior a 10. No importa que tú partes 5, que partes 4, pero igual no puede ser inferior a 10, ¿vale? Las rifas que hace un pueblo por medio de boletas son ilegales, donde, bueno, en principio digamos que no son ilegales. Hay unas excepciones y hay unos prerrogativas que se le dan a estas pequeñas rifas que hacen los pueblos. En mi pueblo hay una que se llamaba La Veloz y otra que se llamaba El Pueblo. Y jugaba como a las 7 de la noche en el parque con unas ruedas que a uno lo invitaban a tirar un dado y lo que saliera. No son ilegales. Esas rifas piden un permiso a Coljuegos y Coljuegos les da ese permiso. Ellos pueden ser completamente legales. Y de hecho, dependiendo de sus ingresos, pagarán el IVA que tengan que pagar, igual si son responsables o no son responsables. Muy seguramente si superan el ingreso y si tendrán que pagar ese impuesto sobre las ventas, sobre lo que ellos ganen. Es decir, sobre el valor de la boleta, tal cual como les expliqué cuando estábamos hablando de las bases. Pero no quiere decir que sean ilegales. Uno simplemente tiene que ir y corroborar de que ellos estén autorizados por Coljuegos, que es la entidad, es Coljuegos, bueno, como se llame ahorita, Coljuegos, que es la entidad que los autoriza. Por la pandemia, el tema de la declaración y pago de IVA, ¿cómo sería? Si, por ejemplo, una persona declara a tiempo, pero no le es posible pagar, ¿podría tener algún acuerdo de pago o disminución en los intereses de mora? Lastimosamente, hasta ahorita, de lo que va corrido de la pandemia y de los decretos que han emitido en el estado de emergencia sanitaria declarado, no hay ninguno que haya modificado ni el calendario tributario para el impuesto sobre las ventas, ni el tema de pagos para el impuesto sobre las ventas. Lo que se ha modificado es el impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Qué pasa? Como les expliqué, y por eso a ustedes les dejé esa duda y esa queja que tienen las personas de la causación. La gente, los contadores dicen, venga, sí es cierto, el IVA, ¿cuál es la posición del gobierno? Aquí estamos en un espacio académico, entonces lo puedo explicar. La posición del gobierno es que el IVA es un impuesto que no lo paga usted simplemente lo recauda. Entonces no tengo por qué modificarle las fechas para pago. Pero la realidad es que obviamente en las ventas a plazo, el IVA me toca pagarlo a mí de mi caja mientras a mí me pagan. ¿Ah?
Y ese es el problema. Habrán discusiones a veces, pues, ¿qué hago yo si una persona no me quiere pagar y la factura es grandísima? Me toca demandarla ante la justicia ordinaria, un proceso que puede demorar 5 o 6 años, pero a mí me toca cumplir con el impuesto. Yo pago el impuesto. Y a los 5 o 6 años, listo, el señor me pagará con los intereses de mora correspondientes. Todo eso. Pero en el momento de causación, a mí me toca pagar el impuesto, ¿verdad? Por ahora no hay ninguna prerrogativa. ¿Puedes hacer acuerdos de pago? Sí, sí puedes hacer acuerdos de pago. Ayer o antes de ayer, nuestro jefe, el doctor José Romero, sobre el tema de los intereses, dijo que era posible que en estos días saliera un decreto del presidente con fuerza de ley que bajara los intereses de mora y ya no cobráramos la tasa máxima de usura, sino otro interés más asequible, ¿ya? Pero pues hasta la fecha no existe ese decreto, entonces no te podría decir, pero posiblemente sí va a salir un decreto para que bajen esos intereses de mora, ¿vale? Y acuerdos de pago sí, son muy sencillos, te puedes acercar a la administración, a cualquier administración, y creo que en la página hay un micrositio donde te dice cómo se pueden hacer esos acuerdos de pago, ¿vale? Si un contribuyente genera su declaración y su recibo de pago y paga a tiempo, pero presenta la declaración de forma extemporánea, ¿le genera intereses de mora? No, no genera intereses de mora, ¿vale? Aquí es bueno explicarles algo de fondo para que entiendan el tema. Dentro del derecho tributario tenemos dos tipos de obligaciones, unas obligaciones formales y una obligación sustancial. ¿Cuál es la obligación sustancial? Pagar. Esa es mi obligación sustancial. La obligación formal es todas las demás, facturar, presentar declaración, informar exógena, todas, mostrar el RUT, eso es una obligación formal, ¿ya? Remitir información también es una obligación formal. Cuando yo pago, estoy cumpliendo con mi obligación sustancial. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir la obligación sustancial? Intereses moratorios. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir con mi obligación formal? Las sanciones administrativas a las que hayan lugar, que siempre son pecuniarias, ¿cierto? Entonces, si tú pagaste, pero no presentaste la declaración a tiempo, no hay lugar a intereses de mora. Lo que habrá lugar es a la sanción por extemporaneidad, ¿vale? No hay lugar a intereses de mora. Entonces, más o menos el caso anterior, ¿cierto? El señor que, recuerdo que en la clase pasada tuvimos una pregunta parecida, el señor presentó el recibo de pago, pero no presentó la declaración y pagó. Entonces, cuando aparezca esa declaración, se van a imputar ese pago a la declaración. ¿Qué le va a afectar? Que no van a haber intereses, pero igual va a haber sanción. ¿Ya? Sanción por extemporaneidad va a haber. ¿Listo?